Nuestra ronda de entrevistas con el congresista Carlos Anderson. Él es de los no agrupados y eso le da también la libertad para decir las cosas, a ver, como son, ¿no? Y eso, como son. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hay varios temas de coyuntura, no solamente la elección de la mesa directiva. Yo quisiera empezar por todo esto que está declarando Bruno Pacheco ante la fiscal de la Nación y cómo esto puede afectar el mensaje de mañana del presidente de la República. Bueno, yo creo que va a afectarlo definitivamente porque, para comenzar, por ejemplo, yo no tengo ningún deseo de escuchar al presidente en el Congreso de la República. Me parece que todo esto afecta su legitimidad y creo sinceramente también que hay un sector muy grande de la ciudadanía que desea expresar ese mismo sentimiento de rechazo, sobre todo ante el cinismo y ante toda esta organización que se ha venido armando para proteger al presidente utilizando el poder. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a la renuncia del viceministro del Interior como respuesta a hechos concretos, ¿no? A la falta de celeridad que le ha impuesto el nuevo ministro del Interior para poder, digamos, actuar como corresponde. Y ese es solamente, digamos, un dato, uno de los diferentes datos que uno puede dar acerca de lo que en Estados Unidos se llamaría un cover-up, ¿no? Una operación, digamos, de encubrimiento del presidente. Él, que ha dicho tantas veces en tanta plaza pública que se allana a todas las investigaciones, investigan lo que quieran, no me han encontrado absolutamente nada y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos aquí más que suficiente evidencia, ¿no? Usted ha planteado que los congresistas deberían abandonar el hemiciclo cuando el presidente dé su mensaje. Yo creo que el presidente necesita sentir en carne propia lo que significa el rechazo ciudadano. Los congresistas representamos justamente a esa ciudadanía y no sé, la verdad, si me harán caso o no me harán caso, se me seguirá alguno, ¿no? Pero yo, por lo menos personalmente, eso es lo que voy a hacer. De acuerdo. Piensa entonces con su ausencia significar su rechazo a la falta de legitimidad que ha mostrado el presidente hasta ahora. Permítanos, por favor. Son las 8:24, estamos conversando con el congresista Carlos Anderson, no agrupado, es una persona independiente y es un economista con una trayectoria conocida y con una experiencia internacional, razón por la cual ha tenido posiciones a veces hasta en solitario, pero que se han revelado ser las correctas. Señor Anderson, ¿cómo se ubicó ayer usted frente al procedimiento para el voto que pasó, como sabemos, por 2 vueltas? Bueno, el mío fue un voto sin entusiasmo, ¿no? Lo puedo decir porque se lo dije a la propia Lady Camones, ¿no? Como se lo dije también a la señora Echaíz y cuando he hablado con todos los actores, digamos, ¿no? Porque yo tengo pues serias dudas acerca de la composición de esta mesa directiva. Me parece un poco contradictorio tener en una mesa que debería ser un balance del Ejecutivo, de un Ejecutivo que además también tiene pues toda una acción donde no hay mucha acción ejecutiva de gobierno del país, sino mucha acción ejecutiva de proteger al presidente y las actividades que lo han rodeado, ¿no? Yo hubiera querido tener una mesa con más claridad. Entonces, tener ahí a un representante de Somos Perú, que ha tenido pues un papel colaboracionista. Ambiguo, por lo menos, ¿no? Ambiguo, colaboracionista. Tienes un ministro ahí, Salas, que ha sido, digamos, que es el escudero principal del presidente. Luego tienes a una representante de Podemos, donde yo estuve en esa bancada, hasta que... Usted sabe cómo es por dentro, entonces. Sí, bueno, en general había sido una visión muy de centro, hasta que de repente ya empiezan a haber evidencias de que habían... Bueno, ya veía yo por qué algunas de mis votaciones eran diferentes, ¿no? Y hay cierto límite, pues, ¿no? Cuando me enteré que el señor Wong tenía allegados, digamos, en posiciones, sí, yo dije, bueno, hasta aquí nada más. No me dio relaciones en el Callao, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, no es, digamos, una mesa abiertamente de oposición, que tampoco me parecería un error, por ejemplo, una mesa como la que se armó alrededor de la doctora Echaíz, ¿no? Porque eso solamente representaba un extremo del espectro político. Se trataba de tener una base un poco más ancha, ¿verdad? Pero sí con claridad acerca de la necesidad de hacer un contrapeso
con el presidente, porque no se trata de ponernos súper ultra legalistas. El Congreso de la República no es un juzgado, ¿no? Es un teatro político, ¿verdad? Y hay cosas que en política uno no puede sencillamente sentarse a esperar pues, que estén todas y absolutamente todas las evidencias y la sentencia final, ¿no? ¿Y Fuerza Popular? La presencia de Fuerza Popular, que siempre, digamos, ha sido opositora, ¿no? Sí, ha promovido la vacancia. Si quieres, ahí está, me había olvidado, fíjate que estaba ahí, Marta Moyano, ¿no es cierto? Sí, también extraña, yo hubiera preferido que no esté, creo que el propio deseo de ellos era no estar, ¿verdad? Y bueno, han conformado esta mesa que yo espero, en todo caso, que la presidenta Lady Camones actúe con la independencia que se requiere, porque también pertenece a un partido que tampoco ha sido muy claro a lo largo de todo este año, ha tenido algunas votaciones medias extrañas, ¿no? Y en medio está un detalle que no es menor, que es la investigación por la tesis. Ya la misma UCB en su momento dijo que había copia, ¿no? Había un buen porcentaje de plagio. Copia, plagio, como lo quieran llamar. Lo único original era la introducción. Exactamente. Sí. Y eso está en investigación. Inclusive la policía fue al local donde supuestamente se había realizado, ¿no? Un local frente a la Universidad San Marcos. Y ahora habrá que corroborar lo que decía Kimberly, que el señor Pedro Pacheco había sido quien había ido a comprarla. Y Pacheco dirá lo que sabe al respecto. O dirá lo que le diga su abogado, porque Nagasaki tiene a los dos... Así es. Sí. Que es una cosa bien extraña, ¿no? Perdón, Fernando, para concluir, ¿en qué posición deja esto entonces a APP y a Lady Camones en la mesa directiva? Bueno, de allí mis reservas, ¿no? O sea, justamente. Señor Anderson, estamos ante una agenda hiperjudicializada y es inevitable que sea así ante las escandalosas revelaciones de las últimas horas y días. Y usted ha tomado una posición clara sobre eso. Pero quisiéramos que hable como economista también, puesto que mientras estamos dedicados a ver todos los abismos de la ignominia que ha habido en el Ejecutivo, están tomándose decisiones sobre temas laborales, efectivamente, por ejemplo, que son graves, y tenemos una reacción de los empresarios que es inédita. Han habido 2 comunicados de Empresarios Unidos por el Perú que nos alertan sobre las cosas graves que van a perjudicar a todos los peruanos, sobre todo a los que buscan empleo digno. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso, qué agenda realista puede tener este Congreso para, en medio de esta tempestad judicial, tener un norte claro, el desarrollo económico de nuestro país, como es su especialidad en tanto que economista. Nos contestará eso, por favor, después de una breve pausa que nos permite. Estamos conversando con el congresista no alineado Carlos Anderson, uno de los pocos economistas, y no el único economista que hay en el Congreso de la República, y le habíamos preguntado ¿cómo hacer para que la necesidad de poner el acento en el tema judicial y ético, es decir, en análisis de la situación de Pedro Castillo, eventualmente su salida, no nos impida como congresistas, a ustedes, de contribuir a mantener una visión clara de lo que hace falta hacer y evitar para garantizar nuestro desarrollo económico? Sí, lo primero que tenemos que hacer es dejar bien en claro que si bien el gobierno del presidente Castillo es muy incompetente en muchísimas áreas, pareciera ser muy competente a la hora de desarmar de a poco, ¿no?, lo que constituye, digamos, el modelo económico que con todas sus fallas, de todas maneras, ha creado cierto nivel de bienestar durante los últimos 30 años. En particular, me refiero, por ejemplo, al manejo que se está haciendo de los decretos supremos para, obnubilar ciertas cosas que parecieran estar en beneficio de los trabajadores, pero que en realidad benefician a muy pocos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la tercerización, que al ser una medida, digamos, que uno dice, sí, pues hay abusos, por supuesto que hay abusos, y para eso hay entidades que deberían regular y perseguir y evitar esos abusos, pero de allí a ir a una norma ciega, ¿no?, que además también tiene un defecto de origen porque no define bien qué cosa es lo fundamental de una empresa. Yo le pregunto aquí a RPP, bueno, ¿cuál es el negocio fundamental? ¿Qué es el núcleo del negocio? No es una pregunta fácil de responder y uno no puede generalizar y pensar que todas las empresas tienen por definición, este es mi núcleo de negocio, por lo tanto el resto sí puede ser tercerizado y esto no.
Y después lo más preocupante es lo que sacaba hace unos días acerca de la negociación colectiva, un fuerte impulso a la sindicalización en un país que no tiene casi nada de empleo formal. Lo único que hace de esa forma es inconsulta, porque además también hay un Consejo Nacional del Trabajo que totalmente es dejado de lado, no ha sesionado sobre exacto. esto, tanto así que los empresarios han decidido ya no participar. Efectivamente, entonces lo que debería ser cambios, digamos, negociados, conversados, que hagan que aumente el empleo formal, ¿verdad? Que los trabajadores tengan los derechos que tienen, por supuesto, en una visión, digamos, sindicalista equivocada, de enfrentamiento, de creer que la mejor manera de luchar contra la pobreza es ser antiempresa, ¿no? Cuando en realidad se complementan. O sea, la mejor manera de ser antipobreza debería ser proempresa, con sus límites, con sus regulaciones, ¿verdad? Sin permitir excesos ni nada por el estilo. Pero aquí se han ido al otro lado. Entonces tenemos un gobierno que no entiende que para poder crear riqueza en el país se requiere la participación de todos, de la inversión privada, del empleo formal. Mira las cosas que se hacen, por ejemplo, en el norte del Perú, en la transformación de la agroindustria que crea cientos de miles de empleos de carácter formal. Y tenemos ahí, digamos, entrampamientos como, por ejemplo, inversiones que se deberían hacer como Chavimochic y otros más para poder ir creando el empleo que la gente reclama, porque básicamente lo que se han dedicado este gobierno es a dar bonos aquí, bonos allá, pero no hay programas masivos de empleo, no hay un intento por formalizar el empleo. Nada, así que, sinceramente, yo estoy muy, pero muy preocupado por este manejo a través de decretos supremos y por un MEF, un Ministerio de Economía y Finanza, que debe ser el más débil de los últimos 30 años. Y usted, el congresista, ha tocado estos temas que impactan directamente a la ciudadanía, ¿no? El trabajo. Aquí, por ejemplo, todos los días vemos el difícil acceso a la salud, el trato inhumano, ¿no? Porque no hay recursos, porque no existe el tomógrafo. Es responsabilidad de los gobiernos regionales, pero también tiene que ver, por supuesto, ahí el MINSA. Los colegios que se caen a pedazos, a pesar de que tienen un gran presupuesto y no se ejecuta. Entonces, hay una serie de cosas, hasta diría yo, el problema de los pasaportes, ¿no? Que es, uno diría dentro de todo es la minucia, pero es sumamente importante para la dinámica de la vida de los ciudadanos. O sea, cómo en todos los aspectos vemos que no se ha avanzado a un año de gobierno. Y no se avanza porque no hay gestores, pues. Y no hay gestores porque el Estado peruano es vertical. Todo empieza desde arriba. Entonces, si tú tienes 57, 60 ministros, que significa cada vez que tú cambias un ministro, significa que cambias al director general, que cambias al qué sé yo, al subsecretario no sé qué cosa, ¿verdad? Y todo se paraliza y todo el mundo está mirando porque nadie sabe realmente cómo avanzar en ese estado, digamos, de incertidumbre total. Entonces no tenemos gestión, no tenemos buen uso de los recursos, tenemos el presupuesto más grande de nuestra historia. El presidente Castillo no puede decir, por ejemplo, que el Congreso anterior fue obstruccionista en ese sentido. Por primera vez en toda la historia, creo, del Congreso de la República se aprobó un presupuesto tal y como lo pidió el Ejecutivo. Y por unanimidad. Y por unanimidad. Pero la ejecución, pues, ¿dónde está? O sea, solamente se ejecuta aquello donde pareciera que hay oportunidades de coima, ¿no? Señor Anderson, ahora que hemos escuchado su competencia sobre temas económicos y temas estructurales, quiero volverlo a los temas políticos puntuales y comprender el sentido de su voto, el voto que usted emitió ayer, porque me parece recordar que había manifestado una simpatía por la candidatura de Gladys Echaíz. No sé si votó finalmente por ella, sus partidarios de Renovación Popular, el grupo al que entró, y también de Avanza País, decían que era la mejor candidata sin duda, que todo el mundo reconocía, lo cual no es exacto, porque hay cuestionamientos a su desempeño como fiscal de la nación. Pero en fin, ¿qué pasó? ¿Por qué una persona como Gladys Echaíz ni siquiera obtuvo todos los votos de los dos partidos que estaban representados en la mesa directiva que ella presidía? En la plancha, ¿no? Que ella presidía. Voy a responder así bien rápidamente, pero también quiero hacer dejar algo sentado, ¿ya? El Congreso es profundamente antidemocrático.
Seamos bien francos, allí lo que vale son la fuerza de los votos. No es que hubiera realmente una competencia, por ejemplo, de 3, 4 candidatos a la mesa directiva, que hayan, por ejemplo, podido cada uno de ellos decir, esta es mi visión, ¿no?, de cómo manejar el Congreso, este es el plan de trabajo que yo le planteo a los congresistas, y hubiera habido pues votación individual de cada uno de los 130. Así no es como se arma desafortunadamente la elección de la presidenta o de la mesa directiva. O sea, yo no creo que nadie hubiera votado directamente por la señora Digna Calle o por el señor Wilmer Helera o por la señora Camones, porque nadie los ha escuchado, simplemente son la fuerza de los votos, ¿verdad? Así que eso es algo que tenemos que corregir, por ejemplo. Yo sinceramente creo que, como se trata de un liderazgo, ese liderazgo tiene que emerger dentro del Congreso, porque hay acciones. Hay congresistas que nunca estaban, ¿no? Que no aparecen en las comisiones, que no ejercen verdadero liderazgo, y entonces, sin embargo, después aparecen en la mesa directiva supuestamente como líderes, digamos, del Congreso. No es así, ¿ok? Ahora, en el caso de la doctora Echaí, yo he dicho, le tengo mucho respeto en las pocas oportunidades que he podido conversar con ella. Me parece una persona muy competente. Las veces que le he escuchado en el Congreso, ha dado cátedra a ella en su materia, ¿no? En materia judicial, haciendo precisiones muy, muy oportunas, y le tengo respeto desde ese punto de vista, ¿no? Yo no sé tampoco si sería la mejor candidata, porque no he escuchado realmente candidato, no ha habido esa oportunidad. Ahora, lo que sí me pareció equivocado, y por eso no voté por ella, era tener una lista representada solamente por un extremo de Renovación Popular y por un extremo de Avanza Países. Eso sí que no es representativo, ¿no? Esa es la razón. Así que por eso voté sin entusiasmo, ¿no?, por la actual mesa directiva, que yo espero realmente que cambien. Esto que estoy diciendo debería ser normado. Mira, yo soy efectivamente independiente, etcétera, porque las circunstancias me llevaron a esto, ¿no? No voy a poder estar en comisión, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, en una comisión como Economía, donde yo puedo hacer un aporte, y creo que he hecho un aporte a lo largo de todo el año, poniendo un poquito de luz donde había mucha oscuridad o mucha confusión, ¿no? Entonces son cosas que no deberían pasar. Si hay 6, 8 congresistas, por ejemplo, no agrupados, a la hora de los debates generales, no hay tiempo asignado a ellos. Claro. Es decir, tenemos en la práctica congresistas clase 1 y clase 2. Bueno, señor Anderson, en todo caso, gracias por su respuesta, que son claras, que son precisas y que tienen proposiciones. Muchas gracias por su presencia acá, y ojalá que tengamos un segundo año de este Congreso que dé satisfacciones a nuestros compatriotas y mejoras a nuestras